Entonces, ¿tú cómo te trasladabas de pequeño o adolescente? Yo me trasladaba de pequeño, era de caminar, ¿Caminar? sí, caminar porque no había transporte de otra cosa, Ajá. sino que íbamos de un lado a otro, pero caminando. Ok. Si íbamos suponiendo más lejos, entonces tomábamos los autobuses que había. Las micros. Sí, como ahora se le nombra la micro. Ajá. Ah, era lo que uno tomaba, que le decíamos, va a pasar el pasajero, Ya. y se trasladaba uno. Tiempos de ahorita como que llueve y todo eso, se salía uno a la calle. Ajá. Y entre los vecinos, que éramos todos de la misma edad, nos poníamos a jugar porque corría mucho el agua en la calle, entonces hacíamos nuestras presas, según nosotros, de pura tierra. Sí. Y entonces bajaba el agua fuerte y se las llevaba, y entre 4 o 5 chamacos que andábamos jugando, cuál de la presa aguantaba más. Esa era una forma era de el que divertirse. ganaba, y el que se llevaba primero, tú ya perdiste. Ajá. Y ahora va la mía, y yo la mía va a aguantar más. Y eso era todo. Y la que quedaba al último y aguantaba más, ese era el que Era el que ganaba. ganaba. Eran nuestros juegos de nuestra niñez, porque todos andábamos descalzos, no usábamos. Hasta cierta edad ya usamos guaraches, las carretas, las que había, pero muy pocas, no Lo común era ir caminando. ir caminando así. Lo común era caminar, suponiendo muchos se trasladaban de un lado a otro, porque casi la mayoría de las casas tenían uno o 2 caballos o 2 burros, uno, y en eso, cuando no había un caballo, un burro, se llevaba uno el burro y iba uno rumbo a lo que se le nombraba, antes que teníamos agua potable, se le nombraba ojo de agua. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá era campesino, Ajá. se dedicaban a arar las tierras que había, lo alquilaban con otra persona que tenía más posibilidades de vivir. Ajá. Entonces, como decir, se le nombraba peón. El peón. Voy a alquilar mi peón para que me vaya a ayudar a arar la tierra, o que venía el tiempo de la siembra, se iba a sembrar, y luego se le nombraba, cuando ya el maicito estaba creciendo, se le nombraba ir a escardar, que la yunta daba vuelta en cada surco y uno iba destapando el maíz que se tapaba. Eso se le nombraba ir a escardar. ¿A qué edad empezaste a trabajar? Yo empecé a trabajar como a los 8 años. 8 años. Igual Sí, ayudándole a tu papá. Sí, ir a hacer esos trabajos en el hombro y acá, y se iba recolectando las semillas, iban echando 4 maicitos en cada mata. ¿Cómo se te inculcó los roles de género? ¿Lo qué? Los roles de género, o sea, por ejemplo, las actividades que tenía que realizar el hombre y qué actividades tenía que realizar la mujer. Eso ya, sí, lo que uno tenía que hacer era eso de ir O sea, el hombre iba a cultivar y a cosechar. cultivar, y luego hasta el último, ya cuando todo estaba preparado, ya se iba a cosechar. Como decir, eso lo inculcaban desde que era Desde pequeño. Desde pequeño tenía uno que Y hacer entonces, eso. y la mujer entonces se quedaba en casa. Y la mujer se quedaba en casa a ayudarle a su mamá a hacer los alimentos para cuando llegaba uno de ir a trabajar.
¿Cómo se pedía matrimonio? O sea, ¿cuál era como...? Cuando ya uno ya estaba, Cuando uno ya estaba más maduro, así es. ya tenía yo mis 17, 18 años. ¿Y qué hiciste para pedir matrimonio? Pues fue de que andaba uno, 3, 4 muchachos juntos, y de ahí uno al otro decía, yo ya me quiero casar. Pues tú ya cásate, yo no me caso. Y así platicábamos, ¿no? Entonces se organizaban muchos bailes aquí en el pueblo muy bonitos, y de eso, pues ahí conocía uno a las muchachas, porque luego muchos no se conocía uno, porque muchas no las dejaban por parte de su familia que fueran a los bailes, y se conocía uno así de lejos, de plática, nada más, de buenos días, buenas tardes. Y ya en los bailes comenzó uno a platicar con ellas, y ya pues, como se dejó uno conociendo. Pues no nos dijo nomás nos dijo que iba a ver a su novia, ya lo estuvimos esperando, pero ya no regresó. Pues ya dicen que ya se la llevó, pues sí, era su novia. ¿Y pues ya se la llevó. Y así éramos 4 muchachos que comenzamos a platicar. Y entonces ya yo voy a ver a mi novia también. ¿Y eso de cuando se las llevaban, a dónde se las llevaban? ¿A su casa de sus papás? Se la llevaban a su casa, y luego el papá... ¿El papá del muchacho? El papá del muchacho se había llevado a la muchacha, y la mamá, y le avisaban al padrino de bautizo y de confirmación, y ya acompañaban al papá que se había llevado la muchacha, porque decía, pues ahí me ha dejado, pues ya me vinieron a ver, pues vamos. Y ya iban 4 o 5 personas y iban a la casa de la muchacha. A su casa de la muchacha, a decir que... A pedir el perdón. Su casa, su muchacha está allá, que se la llevó mi hijo. Y venimos a ver, pues, que los perdonen, porque decían, vamos a pedir el perdón, es que así se acostumbraba aquí. Y ya se ponían de acuerdo, había papás que no lo citaban otra vez y que no lo perdonaban, y que por qué no nos avisó, y que por eso, pero pues así era la costumbre. Ya cuando lo perdonaban a uno, pues entonces ya los papás, como si uno era secundario, sino ellos ponían la fecha, para tal fecha los casamos. Pues ya se ponían de acuerdo, y ya se hacía el casamiento. Ahora me pueden contar acerca sobre una leyenda, un mito, una creencia popular que normalmente se utilizan para moralizar a la gente. ¿Y qué quiero decir con esto? O sea, para espantarla, obligarla a hacer algo, cosas así. Muchas personas eran más grandes que uno, ya no las platicaban. Sí, se la van contando de generación en generación. Exactamente. Había un señor que iba a cuidar su yunta temprano, porque luego regresaba aquí no se nombraba como almorzar, sino se decía, desayunar, sino se decía almorzar. Iba y pastaban un rato sus animales. Que hay un rancho que se le nombra El Huevito, y adelante había pasto para que llevaban los animales. a los animales la yunta a comer, y luego regresaba el señor para que ya desayunaba, y ponía su yunta para que se iba a trabajar. Entonces el señor andaba por allá cuidando sus animales, cuando vio que la bola de lumbre se acercaba y se burlaba de él, y le daba mucha risa. Entonces él, como ya había de otros más mayores que él ya había oído pláticas, esas bolas de lumbre, entonces
Entonces se llevaba a su voz y le dijo que se retiraran y que lo dejaran, que él no estaba perjudicando a nadie, estaba cuidando su yunta. Entonces no le hicieron caso y andaban ahí, moléstelo y moléstelo, hasta que se enojó, hizo una cruz y se que fueron. Y clavó la hoz en medio de la cruz. Y entonces más adelante se oyó como se cayeron las bolas de lumbre y ya le comenzaron a hablar. Pero en forma de animal. En voz, pero ya de persona, y le dijeron que no fuera malo, ya déjame ir. Pues ¿por qué me están moleste y moleste? Yo no les hago nada, ni perjudico a nadie. Si yo ando cuidando mi yunta porque tengo que ir a trabajar. Entonces hasta que lo convencieron, y ya quitó la hoz de la cruz donde la había clavado, y ya comenzaron otra vez a volar y se fueron, pero así lo anduvieron molestando y esa leyenda mucho aquí en el pueblo se supo, porque O sea que eso... después él regresó y contó, pasó esto. me andaban molestando y eran las brujas porque después se convirtieron en guajolotas, dice, ya me estuvieron hablando, dice, ya les estuve hablando yo que me dejaran en paz, porque yo no los molestaba. Dice, ya fue cuando él levantó la hoz de la cruz que clavó y ya... Con eso lo dejaron de ya se molestar. fueron las que en ese entonces se les decía las brujas, y ya se fueron, ya se regresó, ya mucho tiempo se platicó, cual más del pueblo supo de eso. Ok. Y estas bolas de fuego salían, ¿qué les decían? ¿Que salían de noche? En la noche era cuando salían, de noche. Dicen que salían a las 12. Salían, sí. A las 12. Pero tenían que regresar antes de que empezara a amanecer, porque pues así ya no eran brujas, ya se volvían sus... O sea, en la noche se transformaban como el hombre lobo y cosas así. Ajá, sí, exactamente. Bueno, ahí pues gracias por esa historia. No, venían conjuntos buenos que había en México y en Toluca. Había como ahora en Los Muertos que se va a llegar, el día de 2 había un baile en grande con 2 orquestas. El salón tenía un foro acá, como ahora lo tiene, y otro del otro lado. Entonces un conjunto acá y otro allá. Y tocaba primero uno y luego otro. Y así. Y ese era un baile en grande. Y el 24 de diciembre, de junio, el día de San Juan, también había uno también bien grande, porque era el día de San Juan, se amanecían bailando y luego ya que se acababa el baile se iban todos al bajo de agua a bañarse o a echar relajo por allá. Y mucha gente, muchos de los muchachos y muchachas sí se iban. A nosotros nunca nos dejó mi papá ir después del baile que nos fuéramos al ojo de agua. ¿No? Y había muchos bailes. El día último de diciembre también era un baile muy grande, vino Cuauhtémoc Ávila, que en ese tiempo pues, era una buena... era de las mejores. Y venían muchos grupos muy buenos. Eso ya no se hace ahorita. No, ya no. Y en las fiestas, como era de San Miguelito que pasó, o de Padre Jesucito, había domingo el baile y lunes. El domingo era con 2 orquestas y el lunes ya nomás era con una. Pero siguen haciendo las fiestas en grande. Ahora, ¿qué bailes hacen en las fiestas? Pues un sonido. Pero ya es pero ya un conjunto bueno, así de los que tocan, ya no. Pues muchas gracias.